Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental Salón Don Rogelio. Les mandamos un cordial saludo a todo el gremio dental. Bueno, ahora continuamos con nuestro sexto capítulo, que es referente a todo de disilicato de litio. Hoy veremos el cuarto capítulo con el tema de prensado ámbar sobre circonia en katana. Bueno, recuerden que todas nuestras conferencias están grabadas tanto en YouTube como en el Face de MDC Dental, en el de Inteligencia Dental, para que pues nos puedan ver desde el primer capítulo y así pues llevar la secuencia. Hoy estamos en el cuarto capítulo. También en el transcurso de la conferencia pueden ustedes escribirnos, decirnos todas sus dudas, mandarnos saludos desde donde nos están viendo. Y bueno, pues démosle la más cordial bienvenida aquí a Felipe Navarro, como siempre. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues adelante. Bienvenidos todos los que están del otro lado de las cámaras. Es un gusto continuar con todo este proyecto que tenemos de lanzar este excelente producto que es de la compañía Haas. Y bueno, es hoy el turno para un disilicato de litio especial porque es un poco diferente del uso cotidiano que normalmente hacemos con el disilicato de litio. Vamos a trabajar disilicato de litio prensado sobre circonio, que ese es algo que quizá no es muy conocido o no es una técnica tan usual, pero es una técnica excelente que ya la verán en el transcurso de la charla, cómo es que se trabaja con esta técnica. Pues adelante, bienvenido Felipe, gracias. Como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, comenzaremos con algo de introducción acerca de este producto que ustedes lo tienen aquí en la pantalla. Es un producto que su nombre comercial es Amber Lisi POZ. Es su nombre que lo van a encontrar a la venta. Y es un disilicato de litio. Un disilicato de litio que viene en un estado, ahorita lo vamos a mostrar. ¿Sí? Viene en unas pastillas que son pues para ustedes ya conocidas. Vamos a estar trabajando con él en el transcurso de la charla. Todo por supuesto ya lo traemos hecho porque es por los tiempos. Es muy difícil que nosotros podamos inyectar, ¿verdad? Vamos a comenzar con un trabajo que yo ya traigo previamente hecho. Y si ustedes se fijan, este puente, vamos a pasar a la cámara que está acá a mi derecha, para que vean de forma cercana lo que es este puente, ¿sí? Este puente, si ustedes observan, en la parte externa está la cera. La cera es blanca, ¿sí? Ya tiene la anatomía. Esta cera se hizo en el CAD/CAM y dentro está, por supuesto, la estructura de circonia. ¿La pueden ver? Es una estructura que está previamente también hecha de acuerdo a las características del caso. En este caso la separamos, si ustedes observan pueden ver las dos partes. Es una especie de cascarón de la cera. Un cascarón que se hace en la máquina CAD/CAM, en donde se le da la orden primero a la máquina que haga la estructura y después haga en cera lo que se va a poner sobre de ella. De esta manera tenemos los dos elementos indicados desde un principio a la computadora para que ella nos haga las dos partes. Obviamente esta es la parte del núcleo que está perfectamente hecho exclusivamente para el diseño de esta estructura. Si ven, ensambla perfecta, ¿sí? Es un ensamble exacto. En la parte interna, si ustedes observan, hay algunos pequeños huecos. Esos pequeños huecos se sellan a mano, se sellan con cera, por supuesto con una espátula, una Pecatomas o una espátula 7, la que ustedes prefieran. Se sella toda la periferia de lo que es nuestro trabajo y se sella lo que es la base. De esa manera
tenemos integradas ya las dos estructuras, tanto la circonia como la cera. Pero la ventaja de esto, bueno, vamos a pasar entonces a sentarnos de este lado. La ventaja que tenemos con esta técnica es que es rápida, es un poco más rápida. La máquina, tú le das la indicación de que te haga la estructura y después que te haga la cera. Entonces, lo único que haces ya nada más es ensamblar, sellar, revestir y prensar, ¿sí? Esa es la secuencia que haces con este tipo de técnica. Vamos a ver en una oportunidad también algo de teoría, pero quiero comenzar con esta parte que es medular para que se entienda qué es exactamente lo que vamos a hacer con la técnica. Por supuesto, la CAD-CAM es una parte con la que se puede hacer esto, pero sobre el circonio se puede modelar directamente la cera y lo puedes trabajar manualmente, o sea, no hay necesidad de que tengas un CAD-CAM para hacer. Puedes mandar tú maquilar la circonia, si es que no tienes un equipo de estos, enceras manualmente y después revistes. El detalle es nada más, lo importante es que tú sepas que este material no se requiere que hagas una preparación, una interfase. Normalmente con la mayoría de las técnicas de inyección necesitamos hacer una interfase. En este caso no es necesaria, ¿sí? No es necesaria, pero tampoco quiere decir que está contraindicada. Puedes hacerlo si lo requieres, si lo necesitas. Pero la unión que tiene este material, el ICP-OZ, a la estructura limpia, virgen, es fenomenal, ¿sí? Hay algo que debo de comentar, y es una especie de contradicción que hay, en donde algunas personas dicen que la circonia no se debe de arenar, otras personas dicen que sí. Yo soy de la idea de que o lo puedes hacer, o si es que lo quieres hacer, y también si no lo necesitas hacer, si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Las dos formas, desde mi punto de vista, son correctas, ¿sí? Mi propio de vista muy personal. Yo he arenado por muchos años, no he tenido problemas con el circonio, en ocasiones no lo areno, o sea, no tengo una obsesión realmente por hacer una técnica u otra. En este caso, incluso en este puente en particular, quise hacer las dos técnicas para que ustedes observen, por ejemplo, cómo el grabado que deja el circonio con la arena, lo vamos a acercar a esta cámara, a ver si ahorita Frank nos apoya con la cámara de mi derecha. Hay personas que dicen que, ya lo había mencionado en una charla anterior, que la arena no le hace nada al circonio, pero en realidad sí la graba, ¿sí? Y vamos a observar aquí, en esta misma cámara, cómo el grabado que hace el óxido de aluminio, que es a 2 bares y medio. Si ustedes observan, el póntico se ve satinado, ¿verdad? Ese satinado que tiene es porque está virgen el circonio, es decir, no está arenado, solamente está dado con piedras verdes. Sin embargo, el canino y el premolar contiguos, que son los pilares, están ligeramente opacos, porque les di arena justamente a ellos para que ustedes vean la diferencia, de que sí efectivamente la arena de óxido de aluminio sí graba la superficie, ¿sí? Sí la graba, y eso hay quienes defienden que le ayuda a que en este caso el blindaje se agarre mejor, es decir, tenga mejor adhesión por el grabado, micrograbado que deja la arena. Y hay quienes apoyan que el puro simple, la piedra, es suficiente para que tú puedas hacer una muy buena adhesión. Y yo creo que ambas técnicas con este material son buenas. No hay necesidad de que tengas que arenar si no lo quieres hacer. El detalle es que si tú quieres arenar, es muy importante que tengas en consideración cómo es que lo tienes que hacer y a qué presión debes de hacerlo. La presión máxima que debes de poner para arenar un circonio es de 2 bares y medio, ¿sí? 2 bares y medio, no más. La posición en la que debes de tomar tu puente, si me puedes hacer un acercamiento, Frank, nada más para mostrarles, es esta. Haz de cuenta que esta es tu arena, tu pistola de arena.
vas a tomar el puente y vas a hacer el arenado a 45 grados, ¿sí? Vamos a ponernos en esta posición para que sea más explícito. A ver si aquí se capta mejor. Pones tu arena a 45 grados para que la arena no llegue de frente, no haga un ángulo de 90 grados y pueda lesionar, en este caso la zirconia, por el golpe tan fuerte que recibe. Es decir, la idea de 45 grados es que la arena se desplace a través de la pared y no haga una implosión en lo que es la superficie. Porque recuerden que la arena, una vez que golpea la superficie, en la mayoría de los casos el óxido se parte, ¿no? Se rompe porque son esferas. Entonces ese óxido deja un grabado y esto sucede tanto en el zirconio como en el metal. Por supuesto en el zirconio es mucho menor porque es un material mucho más difícil de grabar. Pero este tipo de técnica para grabar con arena con óxido de aluminio, en ambos casos, en el metal o en el zirconio, debe de ser así, ¿sí? Siempre a 45 grados para evitar lesionar, en este caso las paredes, y que la superficie de grabado sea una especie de rayado que hace la arena. Al seguir la pared, hace un rayado. Cuando tú das a 90 grados, lo que hace es una implosión, es decir, llega y hace un cráter. ¿Qué pasa cuando hace un cráter el óxido de aluminio en la superficie? Puede generar aire después y después sucede que hay burbujas, ¿verdad? Burbujas en la superficie de nuestro trabajo, sea metal o sea zirconio. Entonces debemos tratar de que este arenado sea en esa posición. Quizá para muchos digan, bueno, esto es algo que no es realmente tan relevante, pero en realidad sí lo es, ¿sí? Sobre todo en el metal, que es más delicado, habrá que hacer ese arenado de esa manera. Aunque no es el tema, vale la pena mencionarlo, para que ustedes no tengan después problemas futuros con burbujas y porosidades en la superficie del metal, de la porcelana, sobre todo cuando ya están en la etapa de a veces de glaseados, cuando a veces surgen y de repente no sabemos si es contaminación, a veces no sabemos qué está lo que está pasando. Bueno, esta puede ser una de las causas. Entonces vamos a trabajar con esa técnica cuando estemos haciendo el arenado, y siempre con una arena de preferencia de 50 micrones, una arena muy fina, con la idea de que el grabado sea muy fino también, que no sea una arena gruesa, que deje un cráter bastante grande o un grabado bastante mayúsculo que después también nos pueda generar algún tipo de problema. Vamos a entrar con un poquito de la técnica de cómo lo hacemos. Mencionamos al principio que una de las formas de trabajar con este material es directo, es decir, no necesitamos poner un tipo de acondicionador en la superficie para poder hacer la inyección. Sin embargo, no quiere decir que si lo hacemos esté mal. Y hay diferentes tipos de acondicionador en el mercado, con diferentes usos, por supuesto, y diferentes formas de influir en nuestro trabajo. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos, en este caso, un puente convencional o una corona convencional, generalmente podemos utilizar estos materiales que son de Noritake, que son los que personalmente utilizo. Son fluoros, ¿sí? Generalmente, ya les había explicado yo en charlas pasadas que prefiero utilizar un fluoro en la base del zirconio, ya que el zirconio carece de este fenómeno. Entonces, ya que es importante y bueno, la compañía me ofrece estos productos, yo puedo utilizar cualquiera de estos dos. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? La temperatura, ¿sí? Este material, que es el CZR Press, el convencional, que yo le llamo, es un material que tú lo cosas a 960 grados. Y este, que es el SS Fluoro, es también igual para el zirconio, completamente compatible como el otro, pero la temperatura varía. Este es de 1090 grados, perdón, 1090 grados, una temperatura muy alta. ¿Cuál debes de usar? El que tú prefieras. Los dos son buena opción. Generalmente yo utilizo este, aunque este de repente si se escasea, bueno, pues saben que tienen otra opción y no dejan de hacer su técnica por falta de un material, ¿verdad? Este generalmente se utilizaba
para la técnica del CZR Press. Es un material que funde a 1050 grados, por eso es que es de muy alta fusión, pero igual funciona perfectamente para LISI sin problemas, y es totalmente compatible. Recuerden que aquí hablamos más que de temperaturas, estamos hablando de coeficiente de expansión térmico, ¿sí? Que sea compatible el coeficiente de expansión térmico de un material y otro. Ese es la parte medular de lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, todos estos productos son compatibles totalmente porque el coeficiente de expansión térmico es totalmente compatible. Otro material que quiero mostrarles, yo lo utilizaría para una técnica convencional, si no hay pigmentación, si el diente es un diente natural que no tiene ningún problema de coloración o pigmentación que de repente sucede, o que hay algún tipo de poste metálico, por ejemplo, un poste gris, un poste oscuro, que sucede también frecuentemente, necesitamos utilizar otro material. Si yo quiero hacer una inyección de LISI, por ejemplo, en este puente, y si este puente podemos ver que es ligeramente translúcido, porque es un multilayer el que estoy utilizando, deberíamos entonces opacarlo. Si hay un poste abajo y no opaco esta superficie, voy a tener problemas de gris al final cuando ya esté cementando. Entonces utilizamos un material que se llama Shade Base. ¿Y qué es el Shade Base? Pues es un opacador para zirconia. Así como hay opacador para el metal, hay opacador para zirconia. Y este material es el que utilizamos para opacar la zirconia. Y existen a veces muchas dudas acerca de estos materiales, ¿para qué se utilizan? Esa pregunta me la hacen frecuentemente. Bueno, este material solo se utiliza en casos en donde hay poste o hay oscurecimiento del muñón, ¿sí? Solamente en esos casos. Porque recuerden que lo que no queremos precisamente es que el material se opaque. Si lo necesitamos hacer, bueno, pues tenemos que hacer la excepción, pero generalmente, si no hay ese problema, prefiero utilizar estos, que son fluoros y que son la base perfecta para un zirconio que ya va a tener esa característica. Ahora, estos materiales, recuerden que si nosotros los preparamos, son transparentes completamente. Hagan de cuenta que es una laca, ¿sí? Como un glaze, es totalmente transparente. Para poder colocar este material en la superficie de mi zirconio, es necesario que yo utilice algún tipo de stain. Hay unos stains en esta mesa, a ver si me los pudieran pasar, por favor. Vamos a dar a conocer incluso dos estuches nuevos. Permítanme un segundito para preparar. Son los estuches de Noritake, son tantos que poco a poco hemos mostrado lo que hay de la compañía, puesto que para zirconio o para metal es vasto, es muy amplio la gama que tienen de productos. Entonces es importante que los vayamos introduciendo poco a poco, porque atiborrar de información en una sesión o dos, créanme que es complicado. Gracias, doctora. Hay una diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a blindar, vamos a poner una interfase en el zirconio, algunos pudieran pensar que se puede utilizar que es el CZR Press LF, pero este material cose a 850 grados centígrados, ¿sí? Este estuche. ¿Será conveniente meter este estuche en lo que es nuestro trabajo? Considero personalmente que no, porque nuestra pastilla precisamente va a inyectarse a 915 grados. Pero no solamente se va a inyectar a 915 grados y ya, sino que va a durar ahí 15 minutos de mantenimiento, es decir, hay una maduración tan grande, que son 15 minutos, que este material no resistiría. A 850 grados es su temperatura de cocción. Si lo dejamos a 915 por 15 minutos, quizás estés cambiando la composición del material y te pueda variar el color. Por eso es precisamente que son materiales de baja fusión.
son para otro uso que ya veremos más adelante. Sin embargo, hay un kit que es este, que es el CZR CeraVien. Este kit, su temperatura de cocción es a 960 grados. Es el que estaremos usando este día. Y es justamente el que les mostré hace un momento, que es este. Aquí viene el fluoro. Y estos son los internal. Ambos son internal stain. Lo vamos a abrir. ¿Sí lo podemos abrir, doctora? Sí, claro. Sí, lo vamos a abrir. Lo vamos a estrenar. Y sí quiero mostrarles el kit completo. Gracias, Frank. De cómo está constituido. De hecho, aquí dentro debe venir un fluoro. Es algo que viene incluido en el internal stain. ¿Sí? Ese es el estuche. Qué precioso está. ¿Sí? Y aquí vienen todos los tonos que vimos la vez pasada, si recuerdan. Los tonos de Noritake, que son los mismos, justamente en todos sus kits, solo con diferentes temperaturas. Aquí estamos hablando básicamente de temperaturas. El que vimos la vez pasada, este de LF, este de CZR convencional, todos son del mismo coeficiente de expansión térmico, ¿sí? Solo que cambia la temperatura de fusión, es lo único que cambia. Entonces todos son compatibles, pero va a depender para qué lo necesites. En este caso el fluoro, que yo les mencionaba que aquí debía venir, aquí viene, miren, y este es el que vamos a utilizar hoy, que yo ya traigo aquí alguno abierto, ¿verdad? Que este es mío, yo lo traje de mi laboratorio, doctora. Ok. Dije, por si no... Sí, pero bueno, aquí está el fluoro nuevo. Lo estaremos utilizando, por ejemplo, en este caso, el A+, que es uno de los que vamos a utilizar hoy. Vamos a utilizar también el Cervical 2, ¿sí? Y bueno, y el fluoro, ¿sí? Son los tres productos que utilizaremos como base para hacer una demostración de lo que sería caracterizar nuestra estructura en caso de lo que lo requieran. ¿Por qué les voy a enseñar la técnica de cómo hacerlo? Porque si ustedes piensan prensar el lisi, por ejemplo, en disilicato, y no tienen una estructura que ya les dio el color, entonces finalmente el resultado no va a ser el que ustedes desean. ¿Qué quiero decir con esto? Que recuerden que el circonio hay de muchas clases, ¿sí? Hay circonio con color y hay circonio sin color. De repente puede ser que utilices un circonio que no traiga color y tendrás que utilizar esta técnica para poder prensarlo. Si utilizas un multilayer que ya trae color, entonces puedes hacerlo directo. Esa es la diferencia. Por eso es que necesitamos entender cómo es que se hace esta caracterización interna. Yo, por ejemplo, lo hice en A1. Vamos a subir un tono a A2 para poder visualizar cómo es que se hace y ustedes entiendan perfectamente la técnica de ambas formas, tanto el shade base como el fluoro, y que quede bien claro cómo vamos a partir, cómo es la base de todo esto, porque siempre he dicho que quizá estos pasos a veces los omitimos pensando en que ya todo el mundo los entiende y a veces no hacemos la técnica correcta porque no sabemos precisamente cómo debe de ser la base, ¿eh? Entonces vamos a tomar fluoro, que esa es una de las formas en las que se puede hacer. Lo colocamos en nuestra platina y fíjense bien lo que les voy a enseñar este día. Este líquido, que es un líquido especial que viene aquí con el sistema, es internal stain. O sea, ¿cuál cámara me enfoco? A ver. Ahí está. Ok. Si ven, es IS. IS es internal stain liquid. O sea, es un líquido muy, pero muy especial. Es un líquido que es un solvente prácticamente. No pueden ponerlo en plástico. Está prohibido porque les va a diluir el plástico. Es un tipo de nylon muy especial en el que está el material. Pero a veces las losetas que tenemos en el laboratorio son de plástico que no resiste. Así me pasó a mí con uno que yo tenía
y se me derritió prácticamente. Entonces vamos a utilizar este líquido para mezclar nuestro material, que es el fluoro, y ustedes van a poder observar, es que está un poco sucio ¿tienen un Kleenex que me puedan, o una toallita? Debe estar muy limpio el pincel, y este pincel lo usamos la vez pasada, a lo mejor le quedó algo de tinte. Y aparte de que debe estar muy limpio, debe de estar seco completamente. Este material es totalmente... gracias. Es totalmente homofóbico, ¿sí? Es decir, no tolera la presencia de agua, pero para nada, ¿sí? Incluso si ustedes quieren que hagamos una prueba aquí en este vidrio, ¿sí? Vamos a poner una prueba para que ustedes observen que este material es totalmente homofóbico, ¿sí? Si ustedes ponen una gota de agua, ¿se le alcanza a detectar, Frank? Sí, ¿verdad? Le vamos a poner un poquito de líquido, ¿sí? Y vean, no se une, ¿sí? O sea, es un material que no tolera, es como agua y aceite. Esa es la definición de este material. Entonces, si ustedes lavan los pinceles, deberán de secarlos bastante bien, bastante bien, para que no contaminen el líquido, ¿sí? Y el pincel, por supuesto, debe estar bastante limpio. De preferencia deben de utilizar pinceles sintéticos. No les recomiendo, este es un pincel sintético, es de la compañía Smiline. Y este pincel es ideal para este tipo de líquido, porque si utilizan pelo de Marta, que es o del Kolinsky, que es algo que los técnicos dentales utilizamos mucho, van a tener problemas de que se les va a soltar el pelo, porque es un material bastante agresivo, es un solvente. Entonces les recomiendo que no compren pinceles de ese tipo para utilizar este producto en particular. Entonces esas aclaraciones vale la pena, porque de repente no sabemos por qué nuestros pinceles se dañan, y es justamente por esa razón. Antes de entrar en materia de la siguiente fase, vamos a mostrar otro líquido. Este líquido también es mío, doctora. Mire, este líquido es el ES Liquid, que es el que utilizamos normalmente, o más bien es el que más utilizamos en el laboratorio, porque es un líquido para mezclar glaze. Incluso lo utilizo yo para hacer diluir un poco. Si quiero hacer un líquido de modelar, incluso se puede utilizar ustedes utilizan una 20ª parte de este líquido con agua bidestilada y hacen un líquido para modelar. Si no tienen en ocasiones líquido para modelar, que se les escasee, pueden hacer esa combinación y les queda perfectamente. Este líquido ES es totalmente compatible con el agua, ¿sí? Vamos a poner una gota de agua aquí, y ustedes van a ver, ¿sí?, cómo comienza a haber una reacción. No sé si la alcancen a apreciar, ¿sí? Hay una reacción, una reacción que hace el líquido con el agua, y no es otra cosa que se está mezclando solito, solito se está mezclando. Vean cómo se recorre la gota hasta que se integra perfectamente, ¿sí? Ya está totalmente mezclado, sin necesidad de que yo lo mezcle, él solito se mezcla, ¿sí? Porque hay una reacción que hace el líquido, en donde, les repito, es totalmente compatible. Ustedes pueden hacer un líquido de modelar con este líquido y agua, ¿sí? Y queda bastante bien, Si lo quieren muy aceitoso, pueden utilizar una 15ª parte o una 10ª parte. Normalmente yo lo utilizo con una 20ª parte. Entonces, si ustedes como conclusión observan, el líquido IS y el ES son totalmente distintos. Son para usos totalmente distintos también. El IS es para estos materiales de internal stain, y el ES, por supuesto, es para los external. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, el líquido, si ustedes quieren mezclar, esto es algo muy importante, es muy importante. Si ustedes quieren mezclar los internal con ES, lo pueden hacer, no pasa nada, ¿sí? Y lo único que va a pasar si lo hacen con ES es que les va a cambiar un poquito el color, ¿sí? Poquito. Pero una vez
que ustedes lo meten a cocer, ese líquido desaparece y el color real aparece. ¿Qué quiere decir? Que lo único que está haciendo es engañarles un poquito el ojo, ¿no? Y este otro líquido de internal lo pueden utilizar para external también, sin problemas, ¿sí? Porque hay veces que dicen, es que nomás tengo interna, no tengo externa. Lo puedes utilizar también para stains externos sin ningún problema. Es totalmente compatible, ¿eh? Eso es algo que de repente no sabemos. Solo que les voy a explicar qué pasa cuando utilizamos uno y otro, que eso es algo que también a veces no sabemos. Lo vamos a hacer en esta loseta, miren. Voy a poner una gota de external, ¿sí? Y voy a poner una gota de internal. ¿Sí? Vamos a poner aquí el botecito para que no haya confusión, ¿sí? ¿Este? ¿Así? Ahí está, ¿verdad? Ok. Entonces, external e internal. Vamos a tomar, en este caso vamos a utilizar un polvo de stain, ¿sí? Que tenemos aquí ya. Independientemente de si es external o internal, recuerden que aquí lo importante es entender qué es lo que va a pasar. Si nosotros ponemos un poquito de polvo aquí y otro poquito de polvo acá, van a ver que sucede algo muy curioso. Se va a ver mucho más intenso el color del internal. A ver si lo alcanza a captar la cámara, ¿sí? Y mucho más, ¿sí lo alcanzan a apreciar? Pareciera que son dos polvos distintos. Este se ve con mucho más valor, es decir, un poquito más oscuro, con más cantidad ligeramente de pigmento negro, se podría decir, o gris. Y este se ve más luminoso. Sin embargo, es el mismo polvo. ¿Qué es lo que está haciendo que cambie la tonalidad? El líquido, ¿sí? El líquido. Pero si yo coso este y coso este, los dos, al final, ya cocidos, el resultado es exactamente el mismo. Vamos a tener exactamente el mismo resultado. La única diferencia es que al aplicarlo, este me va a dar una característica en mi ojo y este me va a dar otro. ¿Sí? ¿Cuál es el que te da la característica real de cómo va a quedar ya cocido? Esa es la pregunta. Sea interno o sea externo, ¿eh? No estamos hablando en este caso del polvo. Sea interno o sea externo, ¿sí? Es muy importante, va a ser el mismo resultado, ¿eh? El líquido que te está dando la característica de color y exacta al cómo se va a salir ya cocido es el que tiene el líquido interno. ¿Sí? Este te está engañando ligeramente. Por eso es que a veces cuando utilizo líquido de external, yo trato de dejar un poquito más clarito el color, un cuarto de tono o medio tono, puesto que yo sé que al final cuando eso salga cocido se va a intensificar un poquito. Entonces, esa es la diferencia de utilizar los líquidos tanto internal como external. No sé si quede claro. Es muy importante eso. Ahora, vamos a hacer la prueba con el fluoro. Fíjense bien. Este es fluoro y este también, ¿sí? Esta demostración quizá los expertos en estos materiales pues ya saben, pero de repente mucha gente no lo sabe y es muy importante que lo entendamos porque es la base de nuestro trabajo, ¿sí? Vean, por ejemplo, este es, déjame lo dejo aquí otra vez, con externo, ¿sí? ¿Sí observan qué características tiene? Es como lechoso, ¿sí, verdad? Lechoso, como que si le hubiésemos puesto algo de blanco, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo con internal. Recuerden que es el mismo producto, es el mismo fluoro, no es otra cosa, es lo mismito, solo que con diferente líquido, igual que los stains. Vean este tono, ¿sí?
es translúcido completamente. Este incluso hasta deja ver lo que hay ahí en la parte del gris abajo, lo deja ver. Es transparente completamente. Pareciera que si hubiéramos preparado dos polvos distintos, uno blanco y otro transparente. ¿Por qué? Es simplemente por el líquido. El líquido de internal hace que tu material se haga transparente, que es el color real de lo que tú vas a colocar en tu puente. ¿Sí? Entonces es muy importante que si ustedes mezclan fluoro con stain y todo utilizan líquido, lo que van a obtener es una masa ligeramente lechosa, ¿sí? Vean, con color, ¿sí? Que realmente al final de cuentas no van a saber exactamente el color cuando estén colocándolo en su estructura, ¿verdad? Pero si utilizan líquido de internal, obtienen una capa o una laca que es transparente y depende de la saturación que le estén dando. Por supuesto, aquí yo saturo pues de acuerdo al color que estoy haciendo, ¿no? En este caso estoy haciendo solo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Miren, esto es una laca naranja, es decir, tengo un material totalmente translúcido naranja. ¿Cuál es el color real, sí, de los dos una vez que sale del horno? Este de la izquierda, el de internal stain, ¿sí? Vean cómo, por ejemplo, un líquido tan sencillo puede hacer una gran diferencia a la hora de que estamos trabajando, ¿sí? Los dos son compatibles entre sí, pero la parte de la aplicación técnica cambia un poquito. Al final, en el horno, por supuesto, este material, el de la derecha, que es con externo, y el de la izquierda, van a salir idénticos, ¿sí? Idénticos. ¿Por qué? Si yo puse la misma cantidad de stain en los dos, el resultado va a ser el mismo una vez que se cose. Pero cuando está así en estado crudo, el ojo ve otra cosa muy distinta. Entonces, generalmente, cuando yo trabajo cuando voy a maquillar mi estructura de zirconio, ¿sí? Que es esta, siempre utilizo fluoro con líquido de internal, ¿sí? Y por supuesto el stain con líquido de internal. De esa manera el color que yo estoy obteniendo al pintar mi estructura es exactamente el color que me va a salir del horno. Y eso es muy importante porque recuerden que allí está la base de todo. Si ustedes tienen una base con un color correcto, pues entonces el resultado que ustedes tengan cuando estén inyectando su pastilla también será el correcto. De lo contrario, quizá cuando salgan del horno eso, ustedes van a obtener un color alterado y cuando inyecten también lo van a tener alterado. Entonces es muy importante que comiencen con la base, que sería en este caso utilizar el líquido apropiado, ¿verdad? El líquido apropiado es el de internal, ¿sí? Desde mi punto de vista. No quiere decir que esta técnica no funcione. Sí funciona, solo que es un poco diferente. Y de hecho, la más conocida, la técnica que más se utiliza es la de external, curiosamente. Es la que más se utiliza porque generalmente los líquidos de internal muy poca gente los conoce. Entonces, por eso es que quise yo tomarme un tiempo para explicar exactamente cómo es que funcionan estos líquidos y cuál es la diferencia de uno y otro. Si está claro, entonces comenzamos ahora sí a hacer nuestro maquillaje. Ya lavamos perfectamente el pincel, ¿sí? Recuerden que lo que les repetí desde un principio, nada de agua, ¿sí? Vamos a poner un poco más de líquido y lo vamos a hacer aquí en la mesa porque ya lo tenemos preparado. Bueno, pues ya de una vez aprovechamos, ¿verdad? Vamos a tomar el puente, ¿sí? Y vamos a maquillar un poquito nuestro puente con el fluoro, ¿sí? El color que ustedes quieran dar, bueno, va a depender del color que les hayan solicitado. Vamos a tener un colorímetro aquí a la mano, también de la compañía Noritake, por supuesto, para poder pigmentar nuestro puente de acuerdo a lo que nos solicitaron. Siempre hay que colocar una gotita de líquido a un ladito. Y recuerden que vamos a retirar el líquido de external lejos porque no queremos que se nos vaya por accidente a mezclar, ya que nos echaría a perder todo.
¿sí? Entonces vamos a colocar una capita de líquido muy sutil, ¿sí? Recuerden que este póntico no está arenado, por eso está satinado, y quizá incluso esto hace que se vea un poco diferente. Este lo vamos a dejar así porque a este le vamos a poner otro producto que es el Shade Base, ¿sí? El Shade Base. Vean, por ejemplo, ponemos un poquito y comenzamos a checar nuestro color. Si ustedes observan que el color que obtienen le hace falta más tono, no tomen más fluoro, sino que tomen tinte, ¿sí? Vamos a tomar tinte y vamos a saturar, ¿sí? Con la idea de ya no colocar más fluoro. La capa de fluoro debe ser delgada, muy fina, ¿sí? No abusar del material. Entonces, estamos poniendo un poquito más de líquido de stain con precisamente el polvo, ¿sí? Y de esa manera podemos igualar el color que nosotros necesitemos. En este caso, el A3. De tener un tono A1, por ejemplo, de estructura, lo igualé a A3 con una capa ligera de fluoro y tinte, ¿sí? Encima. No coloquen una capa de fluoro bastante gruesa porque no es recomendable, ¿sí? Debe ser una capa muy fina. Vamos a tomar otra capa de material con fluoro, de tinte con fluoro, para el póntico. Recuerden, si queremos saturar más, no tomar más fluoro con tinte, sino puro tinte, ¿sí? Y podemos entonces hacer un poco más de saturación, ¿sí? Y de esa manera ya tenemos saturado con este material. Toda la superficie, por supuesto, se hará igual, ¿verdad? De la parte oclusal, la parte palatina, de la misma forma, ¿sí? Esa es la forma en cómo lo haría. Ahora bien, vamos a veces cuando haces las cosas, de repente, como pensaba hacerlas, puedo confundir a la gente, ¿no? Vamos a suponer que este trabajo tiene postes. Los pilares, hay dos postes metálicos grises que en este caso el clínico, el dentista, me dijo que existían y me mandó fotos y todo. Entonces yo no puedo utilizar esta técnica, porque si utilizo esta técnica, entonces el material se transparentaría a través del muñón, del micofia, y a través de mi material de blindaje. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, en este caso, este material está descartado, ¿sí? Vamos a quitarlo, y luego no quiero que haya confusiones. Vamos a quitarlo totalmente, quede muy limpio. Recuerden que este líquido es muy especial y debe de estar totalmente limpio. Lo ideal es, pues, vaporizarlo, ¿verdad? Pero aquí no tenemos vapor, entonces con un Kleenex lo quitamos muy bien. Vamos a quitar estos polvos de aquí, ya no los voy a necesitar. Espero que esto de los líquidos haya quedado muy claro porque es algo muy importante desde mi punto de vista. Hay otro líquido que vamos a utilizar el día de hoy. Déjenme lo tomo, acá lo debo tener. Acá. Este líquido es un líquido de modelar, ¿sí? Es un líquido de modelar, tanto dentina como el producto que vamos a utilizar enseguida, que es el Shade Base, ¿sí? El Shade Base no se mezcla ni con líquido de internal ni con líquido de external, ¿sí? Tiene su propio líquido. Es el Forming Liquid, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un material, es una cerámica básicamente esta. Es una cerámica opaca que requerirá un líquido de modelar. Entonces vamos a trabajarlo aquí en la loseta porque la parte que quería explicar hace rato era de que vieran a través del vidrio para que observan las características del material que estaba demostrando, pero ahorita, bueno, vamos a utilizar una loseta.
para poder hacer la mezcla. Pues quizá ya la mayoría de ustedes estén familiarizados. Miren, es un opacador, ¿sí? Es un opacador para zirconia. Este opacador sí es importante que ustedes sepan cómo utilizarlo porque se puede agrietar. Algo que he escuchado mucho mencionar es de que se les agrieta el shade base cuando lo están colocando. Y es justamente porque no hacen la técnica de colocación de 2 capas. Esto no se puede colocar en una sola capa. Es como el opacador de metal. El opacador de metal, recuerden que lo hacemos en 2 fases. 2 capas medianas para que pueda ocultar el metal. Si tratamos de hacerlo en una sola cocción, muchas veces el opacador sale agrietado. Pues lo mismo sucede con este material. Y hay que disminuir todo lo que... A veces hay grumitos, ¿sí escuchan? Esos son pequeños grumos que hay que desvanecer con una espátula de vidrio para que no contamine, ¿sí? No utilizar metal de preferencia, porque aparte les raya su loseta. Entonces, esta es una de vidrio, de cuarzo, y es perfecta para eso, ¿sí? De Smiline. Sí, no, esta no es, esta es pirata. No me trajeron la de Smiline. ¿No? No. Smiline. Sí era de Smiline, pero se me quebró y la puse en un mango que no es el original. Pero sí era Smiline. Nada más que se me rompió. Y pues bueno. Vamos a hacer entonces la colocación del shade base, la capita. Les voy a mostrar cómo se hace. Es una capita mediana, no hay nada de ciencia en esto, ¿sí? Es una capita mediana, es prácticamente coser esto y después colocar una segunda capa. ¿Sí? De repente este material puede quedar un poquito grumoso. Por eso es necesario desvanecerlo muy bien. ¿Sí? Una pequeña vibración para asentarlo. No sé si lo alcancemos a ver, Frank. Sí, ¿verdad? Es una capa mediana, igual incluso en el póntico, aunque en el póntico no hay problema porque ahí no hay ese problema de oscurecimiento, pero los pilares sí hay que hacer la colocación de este material en toda la superficie. Tiene un poco de grumos todavía. Vamos a mezclar un poquito más rigurosamente. Es lo único que sí les encargo mucho, ¿sí? Tienen que mezclarlo rigurosamente para quitarle todos los pequeños grumos, ¿sí? Miren, ya quedó mejor. Ya se ve más cremoso. ¿Sí? Y eso sería básicamente el ocultar cualquier poste, cualquier oscurecimiento de muñón que tengan, y créanme que lo tienen que hacer forzosamente, ¿sí? Si no, el resultado en la técnica que ustedes manejen, sea prensada, sea montada, van a tener problemas con grises, con valores bajos de corona finalmente ya cuando esté terminada. Entonces es importante que pongan 2 capas de este material. Incluso si es muy delgada la primera, tendrán que poner hasta 3, ¿sí? Pero si es una capa mediana, con 2 es suficiente. ¿Sí? La cosemos de esta manera y colocamos una segunda capa una vez que esto ya esté cocido. Eso sería entonces las 2 formas de hacer la preparación de la base de lo que nosotros vamos a hacer después para inyectar, ¿sí? Igual en el caso de no hacerlo inyectado, lo vamos a hacer montado, montaje manual, también harías lo mismo, ¿sí?
prepararlo exactamente igual. La única ventaja que tiene el prensar también en este caso es que lo puedes hacer directo sin preparar todo eso que estamos haciendo, siempre y cuando el color de la estructura que nosotros tengamos en la mano sea el color exacto del color que vamos a inyectar en este caso. Es decir, utilizar un multilayer con el color exacto, ¿verdad? Ese sería el único cuidado que hay que tener. Si nuestra zirconia es blanca, tendremos que entonces trabajarla con estos productos que acabo de mencionar. ¿No hay alguna duda, doctor, alguna pregunta que hay ahí en medio para poder aclarar? Es que a veces uno cree que explica bien y de repente puede quedar alguna duda. Mientras preparamos algo para la charla, ¿cómo andamos en tiempo, Sonia? ¿Bien? Sí, llevamos 53 minutos. Ok, vamos a hacer lo que preparamos aquí para nuestra demostración de lo que es algo de la teoría de este producto, que ya expliqué un poquito a grosso modo, pero vamos a explicarlo con algo de gráficos que tenemos aquí que la verdad es que sí nos complementan la información. Sí, tenemos muchas preguntas, muchísimos saludos de todas partes. Janiel Collins dice que acaba de entrar, antes del opacador puso algo más. Nada más te comento, Janiel Collins, que esto queda grabado, está grabado en el Face de MDC Dental, en YouTube, en Inteligencia Dental, para que lo puedas ver desde el principio. Este es el capítulo número 4 y bueno, pues puedes ver desde el capítulo número 1, ¿sí? Pero contestando a tu pregunta, doctor Felipe, antes de opacar, ¿pusiste algo más? No, nada más es limpiar la superficie, sea con vapor, con óxido de aluminio, si es que deseas grabarlo. Si estás a favor de la técnica del óxido, está bien. Okay. Yo estoy a favor y también estoy a favor de no hacerlo. Las dos formas creo que son correctas, no creo que haya problema al arenar, siempre y cuando lo hagas con la técnica que les mencioné y con la presión en tu manómetro, que también yo les recomendé, porque a veces sí subimos bastante la presión y eso genera un golpeteo tan fuerte en nuestra estructura que sí la puede romper, sí la puede microfracturar. Muy bien. Pero no es nada, simplemente limpia, que esté limpia la estructura. Muy bien, Janiel, así es de que pues puedes ver la conferencia desde el inicio, conéctate en I+D o en el Face de MDC Dental. Nos mandan muchos saludos, Omar Cruz Jacome, Cristian Carrera, Saúl Soto Villalobos. Saludos. ¿Y por qué, nos está preguntando Saúl Soto Villalobos, y por qué venden dos líquidos si el Internal es el que no sirve? Lo que pasa es que creo que habrá alguna ocasión en que necesitas el externo. El externo, yo les repetí, se puede utilizar para hacer un líquido de modelar, ¿sí? O lo puedes utilizar si vas a glasear simplemente, si vas a utilizar el glaze, pues puedes poner el líquido de external sin problema, porque lo único que quieres es glasear. Entonces no requieres que sea un material transparente, que tú puedas ver el color, porque pues, lo único que estás haciendo es glasear. Entonces creo que pues tener las dos opciones es mejor que tener una, ¿no? Desde mi punto de vista, digo, porque siempre habrá una opción extra para poder solucionar el problema. Si no existe, por ejemplo, el internal no lo tienen, pues sabes que el external te puede funcionar, solo que debes de conocer cuál beneficio tiene uno y cuál el otro. De repente la mayoría de las compañías, y yo creo que casi todas, te venden el external. Sí, Noritake, que es una de las pocas compañías que tiene este líquido. Entonces, pues bueno, ya vimos que tiene ciertas ventajas con respecto al de external, pero no quiere decir que el de external no sirva. O sea, desde mi punto de vista es un muy buen líquido, solo que te da otras características que hay que tener en cuenta siempre, y es bueno saberlo para que no te vayas con la finta de que lo que estás poniendo exactamente es lo que se va a salir del horno. No, siempre sale un poco más saturado el material, y es por eso, porque te da cierta luminosidad estos dos mezclados, el external con el fluoro o con cualquier otro producto que no tenga tintes vegetales, y hace que
que tengas que dejar un poquito más claro el color, porque si no te puedes pasar, sobre todo en carillas. Así que es en donde hay mucho paso de luz. Ok. Pues nos está viendo Rigoberto Ramos. Saludos, Rigo. Abel Villaseñor. Muchos. Saludos, Abelito. José Herrera. Edmundo Benavides. Fuerte abrazo, Felipe. Sí. Doctor, un abrazo. Jesús Artedillo Vivanco. Saludos, Felipe. René Saludos. Pérez. Josué Aro. Saludos. Hernán Guerrero. Muchos saludos. Brenda Márquez Magdaleno. Señor Felipe, hola. Saludos, Brenda. Flor Star, saludos a nuestro máster de Laboratorio Transición, Jesús Ensen. Gracias. Epigenio González, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos. El doctor Leo Briceño, un saludo a todo el staff de MDC Dental. Ven, chicos, nos saludan a todos. El doctor Leo. Un fuerte abrazo, doctor. Lo extrañamos. Un fuerte abrazo. Pues Depósito Dental Chimpancingo, Luis Jiménez, Héctor Flores, Cuauhtémoc, Efraín Abrica. Bueno, esto es por medio de MDC. Vamos ahora a los saludos de Inteligencia Dental. Edgar Calle Arcani, ¿es un indicador usar circonia translúcida como base de un puente? ¿O por qué se hizo esa estructura tan translúcida? Saludos atentamente, Edgar Calle. La estructura que utilicé en este caso, ¿está preguntando? Está preguntando. Sí, bueno, tú puedes utilizar un HT o un multilayer. No recomiendo utilizar ni ST ni UT, que son ultra translúcido y super translúcido, porque son demasiado translúcidos. Creo que un multilayer es un material estándar, pero si quieres utilizar materiales opacos como el HT o el PSK, que por ejemplo son ya materiales muy opacos de circonio, lo puedes hacer. Yo utilizo lo que es el estándar, que es el multilayer, porque creo que es el que me da color y me da ciertas características de translucidez. Creo que es precisamente por eso que lo recomiendo. Aparte que el multilayer es el que tiene, el que sigue, que tiene más resistencia. El HT es el más resistente, después le sigue el multilayer con 1100 megapascales. Entonces, habrá que evaluar muchas situaciones también de qué diente estás haciendo. Si es un diente luminoso, no te recomiendo utilizar multilayer, te recomiendo utilizar más bien un HT, que es un material más opaco. Pero si tienes la necesidad de algo de translucidez, tendrás que utilizar quizá un multilayer. Entonces, habrá que evaluar qué es lo que vas a hacer o qué es lo que vas a reproducir para poder escoger la base de lo que vas a inyectar, en lo que vas a inyectar, ¿sí? Y eso es muy importante. Si vas a utilizar un acondicionador como el que usamos hoy, o lo vas a hacer directo, entonces tendrás que utilizar una circonia con color para que tú lo hagas directo sin necesidad de este tipo de interfase, que está perfectamente indicado también. Muy bien. Jorge Luis Mercado Cabeza, excelente, muchas gracias desde Cartagena, Colombia. Rocío Cota, excelente, te manda muchos saludos. José Luis Ledesma, buenos días a todos. Formidable plática, gracias, abrazo desde Salina Cruz, Oaxaca, que muchas felicidades. Joel Roth, excelente. Lo de los líquidos ISS, saludos desde Tijuana, México, aquí atentamente. Iliana Labastida, saludos. Bueno, pues son muchísimos. Desde Perú, Ciro Fasfán Gines, Norma. Perú. Ay, bueno, Felipe, te mandan muchos saludos y todos están muy contentos con tu conferencia, que excelente. Gracias. Conferencia. Eliseo Duarte González, buenos días desde la Ciudad de México. Erika Salvador. Ana Vergar, buenos días, saludos desde Colombia. Un abrazo. Bueno, preguntas creo que ya son todas. De todas maneras, no duden en comunicarse con nosotros. En I+D, déjame voy en I+D. En MDC. Preguntan si no es necesario arenar también. Ya lo dije. Al principio, ¿verdad? Si lo haces está bien, desde mi punto de vista personal. Y si no lo haces, igual. Solo que la estructura vaya muy limpia, que controles las piedras que estás utilizando para
dar un poco de suavidad a la estructura, que sean piedras que no utilices para otra instancia, en este caso sea exclusivamente para circonio, para que después con el vapor solamente limpies lo que haya quedado de polvo. Pero si arenas, igual creo que también lo está correcto. Muy bien. Miguel Sánchez, saludos desde Xochimilco. Janiel Collins, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, recuerden que todos sus comentarios, todo lo que ustedes quieran dar seguimiento, pueden escribirnos a, ¿qué es? contacto@dental.com.mx. Ahí pueden escribirnos todas sus dudas, hacernos sus pedidos de todos los productos que ustedes están viendo. Y bueno, también las preguntas que le quieran hacer a Felipe, con muchísimo gusto nosotros se las pasamos y él se las contestará en su momento. Sí, gracias. No sé si hay alguna otra o continuamos con... No, Campos José nos dice como que nos pregunta que si es hidrofólico y bueno, lo que Felipe quiso decir, a lo que se refería es hidrofólico. Pues gracias por su comentario. Gracias. Sí, nos corrigió un poquito, sí. Pero sí es... Ya es para que no toleran el agua, pues. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Gracias. Así es. Pues eso es lo que tenemos ahorita de saludos. Pues muchas gracias. Toda la cooperación del público, que seguramente hay mucha gente experta del otro lado, son bienvenidas, ¿verdad? Sí, está Jaime Huamamani. Gracias por su conferencia, doctor. Saludos desde Lima, Perú. Y una consulta, doctor. ¿Es recomendable el circonio para puentes grandes? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Creo que siempre habrá un riesgo alto de fractura en un puente grande, ¿sí? Desde mi punto de vista es algo en donde tienes que hablar con el cliente, que existe esa posibilidad porque realmente está latente. Y si por alguna razón deciden hacerlo, porque sí, desde mi punto de vista sí es muy riesgoso. Si decides hacerlo en puente grande, en circonio, tendrás que utilizar temperaturas muy bajas para retirar tu estructura del horno. 300 grados centígrados, ¿sí? Porque si lo sacas con una temperatura alta, seguramente va a haber un shock térmico que puede que eso se fracture en el futuro, o a veces incluso en el momento. Es decir, para poder trabajar una estructura grande de circonio necesitarás tiempos muy prolongados de enfriamiento para que haya una temperatura descendente muy paulatina y no tengas, por lo menos prevengas ese problema del shock térmico. Es algo por lo que en una ocasión un amigo me habló que dice que cuando sacó su estructura del horno y la dejó en la mesa de trabajo, y al otro día que llegó ya estaba partida a la mitad. Él no se explicaba qué había pasado, y no es otra cosa que el shock térmico. Hizo la estructura nuevamente y volvió a pasar lo mismo. Una estructura grande para implantes. Entonces, lo que yo le comentaba es que tienes que dejarlo a 300 grados centígrados, que vaya bajando, o sea, es como media hora o 45 minutos de enfriamiento, para que tú puedas retirar eso del horno y no tengas ese impacto del shock térmico. Aún así, hay otros factores diferentes que también pueden provocar una fractura en un puente grande, pero principalmente creo que el shock térmico y los instrumentos que estás utilizando al trabajarlo son los que principalmente provocan las microfracturas que terminan cuando salen del horno partidos a la mitad, ¿sí? O en boca. Entonces, sí es definitivamente un riesgo alto, ¿sí? Personalmente, yo estoy nervioso cuando hago un puente grande y se pone en boca, y no hablo con el dentista. Siempre lo hablo y trato de explicarle eso, ¿verdad? Porque a veces el paciente quiere circonia, el dentista quiere circonia, y no hay manera de que tú los hagas cambiar de opinión, pero sí que estén conscientes de qué puede pasar. Bueno, Mabel Briseño, saludos desde Tampico. Rosel, excelente desde Perú. Carvajal Fernando, saludos desde Cancún. Irma Soledad Jesús Polina, saludos desde Perú. Groizón saludos Corona, te manda saludos el técnico José Luis Vargas de Querétaro. Muchos sí. Saludos. Bueno, pues es todo
Sí, muchos amigos y bueno, las personas que hablan de fuera, muy agradecidos, de Perú, de Colombia, de todos esos países hermanos, habla hispana, un abrazo muy fuerte a todos. Algún día esperemos ir a esos lugares a dar algún curso. Sí, un hands-on, ¿verdad? Un hands-on, sí. Y estén pendientes, por favor, del 5º capítulo que va a referirse Felipe. Sí. Y bueno, los esperamos también en nuestro MD Seminario, en muchos eventos que tenemos en puerta. No sé si los vas a poner, Sonia. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sonia? ¿Alcanzamos 10 minutos a dar una...? Sí. ¿Sí? ¿10? Entonces vamos a pasar unas diapositivas rápidamente, son pocas. Para complementar un poco la información, nos adelantamos un poco hoy a los saludos y a las preguntas, pero es precisamente por la parte de la práctica que no se enfriara. Y son 10, 15 minutos máximo, pero esperemos que en 10 minutos lo saquemos, ¿sale? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el material de prensado que hoy nos trae a esta 4ª edición. El Amber Lisi POZ, ¿no? Que es el disilicato de litio prensado, ¿sí? Que es algo novedoso. Entonces es muy importante que la técnica que utilizamos pues es la misma que utilizamos también con el metal, ¿sí? Solo que con un material con diferente coeficiente de expansión térmico. Esta técnica yo la utilicé por mucho tiempo, hace algunos años, la dejé de hacer porque no llegaban los consumibles de repente, pero ahora con este producto nuevo esperemos retomarla, porque con el CAD/CAM precisamente tienes la chance de hacer la estructura y luego hacer el blindaje en cera, y bueno, pues harás un trabajo muy rápido. Una vez que conoces bien la técnica, es realmente rápido. Este material básicamente está hecho para maquillaje, es por las características de cómo es que se refleja la luz, cómo es que la absorbe, cómo es que se comporta ante la luz. Realmente es algo fantástico. Las capas de Amber Lisi tienen similar translucencia, pues, comparan a ellos al diente natural, por supuesto, y las propiedades también mecánicas. Esa es la idea y es la fantasía de todo fabricante de productos dentales, ¿no? Que sea similar a lo que es el esmalte natural de un diente. Y bueno, en realidad ellos hablan de esa característica, ¿sí? Que es muy importante. Lo que les mencionaba hace un momento, al utilizar los diferentes bloques de circonio, tú tendrás que escoger qué bloque vas a utilizar cuando vas a prensar. Y desde mi punto de vista, el super translúcido y el ultra translúcido en el caso de Katana, que es el que utilizamos, no recomiendo estos dos porque son bastante translúcidos. Creo que sería mucho paso de luz y eso pudiera tener algún problema al final si queda muy transparente, ¿verdad? Creo que un material multilayer o un HT serían los ideales para poder hacer esta inyección. Por supuesto, si los escoges con color, pues ya no tendrás que hacer la preparación de la interfase. Si no, si utilizas un HT sin color, que es algo que también hay mucho bloque de ese tipo, tendrás entonces que hacer la interfase que ya explicamos a detalle, ¿verdad? Vamos a escoger de acuerdo a la técnica que vayamos a aplicar. Entonces, lo importante es que escojamos exactamente el bloque que necesitemos de acuerdo a las características del diente. La resistencia flexural que este producto tiene, si ustedes observan comparado con algunas otras compañías, que estas 3 compañías que ellos hacen la comparación, que es Initial y PM9, igual con Ivoclar, que es el Cirpress de Ivoclar, de IMAX. En este caso, el Amber Lisi POZ tiene 380 megapascales. ¿Por qué? Porque es un producto totalmente distinto. Si esta es una fluorapatita, este es un feldespato, igual el Initial es un feldespato. Entonces, sabemos que estos materiales no se comparan en resistencia al disilicato de litio. Una vez que tú tienes la estructura inyectada con disilicato de litio, sumas los 1100 megapascales más 380 megapascales del silicato y haces una estructura bastante resistente, porque al final los dos productos juntos se suman, ¿sí? Algo que por supuesto en estos 3 productos no agrega gran cantidad de resistencia flexural, y eso es muy importante tenerlo. Aquí hay unas diapositivas en donde ellos hacen lo que es la
la resistencia a la fatiga de algunos de sus productos, en este caso del Hass, del Lisi. Y aquí está la parte bibliográfica, que es muy importante, no es algo que se haya hecho sin una información respaldada, es por la National University Dental del Journal. Aquí en el Journal salió esta información. Y bueno, pues esta es algo que todos los productos dentales deben de pasar. ¿Qué capacidad tiene un producto para resistir en boca que simulan con estos aparatos, ¿verdad?, a la fatiga? Y la fuerza que tiene de microretención comparada con lava, por ejemplo, que ya en lava se habla de una muy buena resistencia, ustedes observan 28.8, aquí prácticamente la duplicamos, ¿sí? Con Amber Lisi POZ, la capacidad que tiene esto de microretención es muy alta. Entonces son factores que habrá que siempre tener en consideración, y que sabemos que sobre todo en pacientes que tienen esa mordida muy fuerte nos puede ayudar. La unión que hay, fíjense, observen, por ejemplo, el disilicato de litio con el circonio, prácticamente hay una sinterización en lo que es la interfase, y aquí estamos hablando de que el circonio es natural, es decir, no hay nada que hayamos puesto en el blindaje, ¿verdad? Lo que es en la estructura, es simplemente circonio con el disilicato, y hay una pequeña ya sinterización del producto, es decir, una unión perfecta entre el material. Puedes utilizar una interfase, por supuesto, también, lo que hicimos después, en la parte que utilizamos el Shade Base o el Shade Stain, y eso también puede funcionar muy bien, ¿verdad? Es las dos opciones que tú tienes para trabajar con Lisi. Hay las pastillas, bueno, comercialmente hablando, hay medidas, hay pesos de ellas, la R10, que es la que se está importando. Existe otras dos más que creo que no se están importando. La R10 creo que funciona, puedes utilizar 2 o 3 y puedes prensarla sin problema, ¿verdad? Los colores que hay en HT y en LT pues son los colores básicos, ¿verdad? Y el de blanqueamiento, que es el W4. Aquí están los colores en muestra, pueden observar cuáles son los colores que hay, y todos están basados en la Vita Classic, que es algo que ya todo mundo conocemos. Creo que no hay duda acerca de ello. Y bueno, estas son las guías que dejamos aquí en internet, en YouTube, como dice la doctora, para que si algún día quieren adquirir el producto, sepan qué es lo que existe en el mercado. Las coronas soportadas, se utilizan coronas sobre implantes, brechas profundas y puentes curvos o puentes anteriores, sobre todo, que es en donde más ventaja le puedes ganar a este producto, y en premolares de 3 unidades. En el caso de los posteriores, creo que aquí como tienes una estructura de circonio, creo que pudieras hacer puentes incluso hasta de 4 o 5 unidades, solo que habrá que evaluar los conectores, ¿sí? Pero si ustedes observan, este puente es un puente de 6 unidades anterior, ¿sí? En el caso de los posteriores, por supuesto, sabemos que hay mucho más carga, pero si evaluamos los conectores y hay suficiente espacio, podemos hacer puentes también un poco más extensos. Estas son algunas de las muestras que yo tengo. Les repito, como son productos nuevos, aún no tengo casos de este producto. Espero en la próxima ya mostrarles algunos de ellos. Aquí traigo una muestra que les voy a enseñar, que hice nada más como demostración. Estos son ya son con derechos reservados de la compañía Hass. Pero vean, por ejemplo, cómo se pueden caracterizar todos estos productos. Pueden blindar un poco de capa si quieren, pero creo que la mayor ventaja que tiene este producto es hacerlo maquillado y se ve bastante bien. Es disilicato de litio prensado sobre circonio. Algo que es importante, y ustedes observan en esta preparación o en estas dos, en los pilares, si ustedes observan, está expuesta ligeramente la circonia en la periferia, para poder dejar un contorno muy muy bueno. La otra opción, que no tenga sobrecontorno en el margen, que es algo que sucede a veces con el metal. En el caso de que quieran ustedes dejar un collarless 360 grados, se puede hacer sin problema, siempre y cuando tengan un chaflán o un hombro, que es algo que a mí me solicitan mucho. Incluso en el disilicato de litio prensado sobre circonio, lo hacía con hombro 360 grados, y la estética realmente es incomparable, ¿sí? Entonces, son los productos que existen. Las temperaturas de inyección, si ustedes pueden observar, hay una pequeña variación con lo que vimos la vez pasada con Amber Press,
Si se recuerdan ustedes, la temperatura de inicio era de 700, antes era de 60 grados en Amber Press, aquí es de 45 grados centígrados. La temperatura final, si recuerdan ustedes, es la misma. El tiempo de mantenimiento también es el mismo. Entonces, creo que es bastante similar. Lo único que varía es el tiempo, ¿sí? en el rango de temperatura o el rango de ascenso, ¿sí? Baja un poquito. Esta muestra que les voy a mostrar al final, que les voy a enseñar al final, yo la inyecté a 905 grados centígrados y le dejé 15 minutos de mantenimiento. Era un caso de 100 gramos, ¿sí? En donde inyecté pastilla y media. Entonces, para un puente de 3 unidades y salió perfecto. Entonces, creo que podemos bajarle un poco la temperatura. En el caso de mi horno fueron 10 grados. En el caso de ustedes, pues allá cada quien experimentará si bajan o suben la temperatura según sea el caso. Ambas formas son válidas, ¿sí? Y aquí es el puente que les muestro que hice. Miren, aquí está la estructura diseñada. Esta es la parte blanca, que es en la base de la estructura de circonio, y la parte amarilla es la parte que vamos a hacer de blindaje de cera. Aquí está el puente. Es muy importante, pero muy importante, y no se les vaya a olvidar, que si ustedes van a hacer esta técnica, dejen una saliente, un pequeño pivotito aquí, tanto en metal como en circonio lo deben de dejar, porque recuérdense que una vez que ustedes desenceran todo esto, el puente queda libre y a veces se puede soltar de los muñones de investimento. Entonces es muy importante que dejen esta pequeña saliente para que el investimento de allí se agarre, ¿sí? Haga un amarre y entonces no se les mueva, porque a veces resulta que viene de acá la inyección y las fuerzas laterales mueve poquito el puente y entonces la inyección les queda movida. Si ustedes ponen esta pequeña saliente, nunca se les va a mover, ¿sí? Porque de aquí se va a agarrar el investimento. Entonces siempre van a tener una inyección perfecta. Si no lo hacen, créanme que esto no les va a quedar, ¿eh? Se les va a mover, eventualmente se les va a mover. Este es el puente en otra panorámica. Aquí está el puente hecho en circonio con la pequeña, perdón, déjenme regreso, la pequeña saliente, vean, sí, después la cortamos, por supuesto, al final la cortamos una vez que está inyectado. Aquí está el puente, miren, como se los mostré en la cámara, ¿se acuerdan del acercamiento? El premolar no está arenado, por eso se ve satinado y este se ve opaco. Es solamente como demostración, no hay ningún... Esa es la estructura en cera, también hecha en CAD/CAM, ya con la orden dada desde un principio. Aquí sello con una cera, recuerden que hay que utilizar una cera que no deje residuos, la marca que ustedes prefieran, sí, más que no deje carbón. Este es el puente ya sellado. Si ustedes observan en este puente, yo le dejé toda la periferia sellada con disilicato. Está la opción de que lo dejes como en la muestra que yo les hice la observación hace un momento, en donde lo dejaron hasta la parte aquí justapuesta a lo que es el margen. En este caso utilicé una técnica en donde dejo un margen de 360 grados en disilicato para que haya más paso de luz y esto se comporte mejor. Sobre todo en dientes anteriores es muy beneficioso esto. Aquí como vean cómo es la saliente de circonio, ¿sí? Ya sellado. Bueno, ya esa es la última diapositiva que saqué. Y el puente aquí lo tengo en físico. No sé si podamos hacer un acercamiento, Frank. Es ya la parte final de nuestra charla porque se nos acabó el tiempo. Sonia ya me está haciendo caras, ¿eh? Espérame, Sonia, ahorita nos vamos, ¿eh? Déjenme paro porque aquí creo que se va a observar mejor. Vean cómo se integra el circonio a lo que es nuestro... Allá en la parte interna está el circonio, la capa de circonio, que es el blindaje. A ver si se alcanza a observar. Y es que se fusionan muy padre. Y por supuesto, este puente es el mismo puente que hemos estado trabajando, ¿sí? Solo que pues tiene una capa de disilicato. Y la ventaja que también tenemos aquí es que los conectores los podemos dejar más delgados, puesto que la matriz es de circonio y no de silicato. Si recuerdan, la indicación para disilicato de litio en un conector es de 16 milímetros cuadrados. En este caso podemos dejar 12 milímetros, 11, sin problema, ¿sí? Entonces podemos individualizar nuestro trabajo mejor
y el resultado pues será un poco más estético, en el caso sobre todo de los anteriores. Aquí está su anatomía, todo. Esto ya viene dado desde la cera, desde el momento en que la máquina me fresa la cera, ya me deja toda la anatomía, y bueno, pues lo único que hago es cortar bebederos, que son estos que ustedes ven aquí. Aquí estaban los bebederos, a ver si los mostramos así, ¿sí? ¿Tú me sigues? Ok. Aquí estaban los bebederos en esta posición, los corté porque sí, cortarlos aquí a veces lleva tiempo y saben que el tiempo es dinero, ¿sí? Entonces aquí lo cortamos ya ahí en el laboratorio y ya lo traje listo para que ustedes lo vieran. Es el que vieron aquí en las diapositivas, es el mismo, ¿sí? Entonces esa es la técnica, es una técnica realmente pero muy, si ustedes la utilizan y la dominan, créanme que van a tener un mejor control con su trabajo, más velocidad con él y un resultado predecible. Sí, es algo que obviamente deberemos entender perfectamente cómo es que se trabaja para poder hacer el aprovechamiento, sobre todo el tiempo que nos da por las máquinas que ahora tenemos, que son de CAD/CAM, en donde nos hacen la chamba y bueno, ya nosotros nomás ensamblamos, ponemos bebederos, inyectamos, recuperamos. Eso lo puede hacer un técnico que no tenga una gran preparación. Maquillar realmente es muy sencillo. Enseñamos a alguien muy rápido a maquillar, alguien que le guste, por supuesto, primero, y ya lo enseñamos rápido, y entonces se puede avanzar. El hecho de montar capas de cerámica no es sencillo, ¿sí? Tiene un grado de complejidad muy diferente al de prensar. Entonces, son técnicas que nos pueden ayudar a hacer un trabajo, quizá pudiéramos hablar de un trabajo un poco más comercial, pero con ciertas ventajas en cuanto a resistencia, en cuanto a predictibilidad, hacer un protocolo de trabajo que tengamos siempre controlado. Entonces, eso puede ser que lo dejemos así como en el aire para que ustedes lo analicen y decidan si realmente quieren incursionar en una técnica como esta, que desde mi punto de vista es bastante buena y bastante interesante, ¿sí? No sé si hay otra cosa, doctora. Sí, tenemos muchos comentarios, muchas preguntas también. Se las vamos a tener que contestar pues directo por Facebook, y también pues nos pueden escribir por contacto @dental.com.mx para poderles dar seguimiento. Así es de que pues no nos queda más que agradecerle a Felipe esta excelente ponencia. Bueno, sabemos que esto ya es el capítulo 4, esperen el capítulo 5 porque van a ser 6, así es de que sí, pues los esperamos. Desde que le comenté a Felipe que si podía hablar sobre la casa Haas, sobre Amber y Rosetta, me dijo, esto es muy extenso, doctora, necesitamos más tiempo que una sola conferencia. Entonces le dije, bueno, pues están tan de moda las series que vamos a hacer nuestros 6 capítulos, así de que vamos en el 4, esperen el 5, por favor. Y bueno, pues tenemos saludos, tenemos más bien la fecha del siguiente capítulo, que es el 5, que es la mejor alternativa de silicato de litio. Ya va a ser maquillado sobre disilicato de litio, sobre Rosetta y Amber. Va a ser el próximo martes 19 de noviembre a las 10 de la mañana. Conéctense por YouTube, por MDC, por I+D. Y bueno, pues aquí los esperamos. También tenemos la invitación a nuestro MD seminario. Agéndenlo, por favor, va a estar padrísimo. Felipe va a estar ahí dando su mesa clínica, demostrando todos estos productos. Aquí le pueden hacer todas las preguntas que quieran, pueden llevarse su material ya pues con las indicaciones que les dé. 14 de febrero 2020, vamos a tener muchos conferencistas de talla internacional, que es Marco Brindis, Daniel Rendoni, Gianluca Gambarini, muchísimos más. Acuérdense que nosotros estamos en todas las conferencias, va a ser tanto clínicas de laboratorio y de laboratorio de cerámica, de endodoncia, y bueno, pues los esperamos 14 de febrero aquí en Guadalajara, en un lugar espectacular que es el Recinto Palco, un lugar muy agradable. Bueno, pues ahí los esperamos. Muchísimas gracias por vernos y saludos. Sí, gracias. La próxima ocasión estaremos reafirmando todo lo que hoy vimos con los diferentes stains y técnicas de maquillaje. Ya utilizaremos estos nuevos que vieron hoy y ya explicaremos más ampliamente lo que
los beneficios que estos traen, ¿sí? El material es muy extenso y obviamente hora y media es insuficiente, como dice la doctora.